Grabación. Perfecto. Entonces, bienvenidos una vez más y bienvenidos a todos los que nos están entonces viendo por YouTube. Comenzamos con este día, este miércoles especial de reflexiones y de la palabra de Dios, de su presencia en nuestras vidas. Bien, vamos a hacer un resumen rápido entonces de lo que hemos venido trabajando. Recordemos que arrancamos por allí con Abraham del momento en el que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Entonces hay un llamado especial en Abraham y entonces ahí viene algo de lo que vamos a hablar hoy y es el pacto abrahámico. ¿Listo? El pacto a Abraham. Entonces hay un pacto especial. ¿Listo? Ese pacto especial, pues hoy vamos a ver detalles de ese pacto, a ver qué pasa con ese pacto, porque hay varios pactos de Dios y vamos a entender cuáles son esos pactos. Sencillamente son el camino que Dios va trazando para poder entender ese plan perfecto de Dios. Entonces cuando entendíamos ese llamado a Abraham, y Dios dice, sal de tu tierra, ven para acá. Determina entonces una familia, Abraham, su esposa, y de ahí dice, ustedes van a tener un hijo y es el hijo de la promesa. Pero Abraham es muy viejo ya, tiene la edad de 100 años cuando nace Isaac. ¿Listo? Entonces, ahí viene todo un tema con Isaac que en algún momento volveremos a retomar en cuanto a lo que es ese conflicto entre hermanos, Isaac e Ismael. Pero por ahora, Isaac es el hijo de la promesa. Es donde Dios dice, el hijo de la promesa, Abraham, es con Sara, tu esposa, y ustedes van a tener un hijo de aquí a un año, que es cuando Sara no cree. Y Dios dice, Sara no cree, se está riendo, ¿qué pasa? Y ella, no, 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 yo no me reí, no, no, ella se asusta ahí. No, 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 pero entonces, ¿qué pasa con esa acción? Hay incredulidad en su corazón. En Abraham no, él tenía 100 años, pero él creyó. Dios, yo te creo, yo te creo. Pues porque ya había encontrado, ya se había encontrado con una de las promesas de Dios donde le dijo, mira las estrellas, mira al cielo y mira las estrellas. Sí, Dios, bueno, así va a ser tu descendencia. ¿La puedes contar? No, no, no puedo. Así va a ser tu descendencia. Mira la arena. Sí, sí, señor. Bueno, así va a ser tu descendencia. Entonces, ahí está el tema importante de cuando entendemos que todo lo debemos ver eh, con, con, con la óptica de Jesús, porque Jesús es nuestro redentor. Es el plan de Dios desde el principio. No es que a mitad de camino Dios dijo, oiga, venga, cambio el plan. Venga, me tocó mandar a mi hijo porque el plan no me funcionó hasta acá. Mandemos a mi hijo. No, Dios determinó ese plan desde el principio. Dios es un estratega por excelencia y él siempre tuvo el plan presente desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva. Entonces recuerden que también retomábamos un poquito acerca de Adán y Eva y veíamos cómo allí está la manifestación también de Dios en cuanto a que ellos cometen un error, pecan y la consecuencia del pecado de Dios había sido muy claro, era muerte, y efectivamente alguien murió. El corderito, el cual tuvo que haber sido sacrificado para cubrir a Adán y a Eva, con pieles de animal. Entonces ahí hay un primer sacrificio, entonces sí hubo muerte. ¿Sabes? Uno dice, pero no murieron, porque pues en la narración Eva dice, le dice a la serpiente, no, es que no podemos comer porque moriremos. Vamos a morir si comemos. Y Dios lo dice, ciertamente morirán si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando comen, conocen el bien y el mal. Antes no. Entonces, no, no se mueren. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón, misericordia de Dios, la misericordia. Segunda razón, el plan de Dios. La misericordia está muy ligada al plan de redención de Dios. El plan de redención es en Cristo Jesús. Entonces seguíamos ese recorrido, entendíamos que esa óptica de Jesús vuelve y se repite con Isaac en el momento en que Abraham se lo lleva al sacrificio, que Dios se lo pide, dame a tu hijo. Y él, ay, bueno, es el único, pero pues bueno, y muy obediente se va Abraham. Pero Dios dice, no, detente, no, probaba tu corazón, solo Dios prueba el corazón, solo Dios conoce nuestros corazones, solo Dios. Ojo a esto, perlas que yo voy botando por ahí de parte de Dios, o más bien de la palabra de Dios. Perlas. La palabra de Dios nos enseña que engañoso es el corazón, incluso a nosotros mismos. Nosotros no conocemos nuestro corazón, solo Dios conoce el corazón. Entonces ahí era Dios probando el corazón de Abraham, pero también mostrándonos a todos aquellos que habíamos de ser llamados hijos de Dios,
ese plan perfecto. Entonces, allí está una vez más la óptica, la figura, la sombra de Jesús en cuanto a ese sacrificio, el sacrificio que sí se dio, que fue el de Jesús muriendo en una cruz. Bien, después de entonces Isaac vienen los hijos de Isaac, bueno, sí, los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú, y hablamos de Jacob, de cómo Jacob significaba engañador desde que nace, pero cómo él viene a recoger esa cosecha de engaño que hizo por mucho tiempo en su vida, incluso hasta sus últimos días, con el tema de Benjamín, con el tema de... Hay muchas historias ahí en cuanto a ese tema del engaño con Jacob, pero cómo Dios transforma su vida y lo llama Israel y continúa esa promesa. Ahora, aquí continúa esa línea del pacto de Abraham. Ahí va esa línea del pacto. Entonces a Jacob también le dice, tu descendencia va a ser contada, pero por montones. Y vienen entonces las 12 tribus, ¿no? Entonces están las 12 tribus, y que son los 12 hijos de Jacob. Entonces hay una clasificación especial ahí. Y bueno, seguimos así para poder entender además que cuando lleguemos al Rey de Reyes, que es Jesús, y ya casi nos vamos acercando, pues es importante entender esa genealogía, por dónde va. Hablábamos también un poquito acerca del sacerdote. Entonces, hace 8 días hablamos de Samuel, de cómo Samuel fue llamado por Dios para ser apartado para él y ejerció el sacerdocio, era el sacerdote. Y entendíamos también cómo en Jesús viene el cumplimiento de un llamado sacerdotal, de una orden. Y es la orden del sacerdocio de Melquisedec, que es un personaje que no hemos visto y en algún momento lo veremos cuando lleguemos a Jesús. Y cuando entendamos que entonces no se fue por la genealogía de los levitas, o sea, por Samuel y todos los sacerdotes, sino por una orden anterior, llamado desde antes, porque ahí estaba el propósito de Dios, desde mucho antes. ¿Por qué no por allí, por el otro? Bueno, ahí ya tenía la manipulación del hombre, porque resulta que, digamos que el pueblo de Dios, que es en lo que nos hemos enfatizado, fue especialista en cambiarle las reglas a Dios. Entonces hablemos de Moisés. Entonces ya Jacob, José, y después de José, entonces quedan en tierra de Egipto, ¿no? Pues llega Moisés, y con Moisés viene un pacto que se llama el pacto mosaico, o de Moisés, o el pacto israelita, que hoy lo vamos a ver, tiene que ver con la tierra prometida. Pero, sin embargo, entonces entender que allí con Moisés también Dios lo llamó. Dijo, hey, ven para acá, te llamo, que es la zarza, que es un árbol que está lleno de fuego y no se consumía. Es como ver un árbol prendido en fuego y que no se consuma. Entonces Moisés, ¿de qué es eso? Y ahí Dios lo llama. Quítate tu calzado, que el lugar que pisas santo es, le dice. Moisés se quita su calzado y entiende un llamado de parte de Dios y comienza eso. Y hablábamos de las plagas, ¿no? De cómo representaban cada uno de las deidades en Egipto y de cómo Dios se mostraba como Dios, único Dios poderoso. Y de allí entonces salen de Egipto con brazo fuerte de parte de Dios, con la manifestación de Dios cada día y cada noche, porque por el día una nube los acompañaba cubriéndolos del sol y en la noche una columna de fuego cubriéndolos del frío. Y aún así, nada. Ese pueblo en algún momento llegó y dijo, ay, Moisés, tenemos hambre, estamos cansados de comer ese pan que nos da Dios. Malagradecido esa parte. Y entonces Moisés, pero Moisés con su carácter así todo volado. Y Dios, bueno, denles codornices. Y llegaron un montón de codornices y comieron pollo ese día. Bueno, codorniz. Y la manifestación de Dios día a día, pero día a día el pueblo se torcía, se torcía, se torcía. O sea, no quería, no era sujeto a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no era sujeto? Y hay que entender, uno dice, bueno, venga, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Por algo se llama el pecado original. El pecado original hace referencia a el primer pecado. Y en el primer pecado sí se genera una marca de ahí para siempre. Por eso le dicen pecado original. No es que la Biblia diga que es el pecado original. Se llaman así no porque sea el original, sino el origen, el pecado, el origen del pecado, el pecado original o el origen del pecado. El origen del pecado radica allí en la desobediencia a Dios. Cuando el hombre y la mujer quisieron ser como Dios, porque eso fue
les dijo la serpiente, ¿quieren ser como Dios? Si ustedes comen, van a ser como Dios y todo lo van a saber. Y ahí es donde comen del fruto que no es una manzana, es un fruto X, es un fruto de un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso no lo conocemos, pero era un fruto. Y comieron de eso. Y allí entonces entendemos que comienza lo que es toda una genealogía, toda una descendencia de personas de la humanidad que quería desobedecer a Dios, que no se sujetaba a Dios, que sencillamente no quería las reglas de Dios por el origen del pecado. Entonces, eso le pasaba al pueblo de Dios, a pesar de que veían a Dios, o sea, lo veían literalmente, bueno, no la figura así de Dios, pero la manifestación más poderosa de parte de Dios, y no creían, ni así creían, nada, no se sometían. Entonces llegamos a la tierra prometida, hablamos de los jueces, hablamos de cómo esos jueces fueron personas que Dios determinó para que el pueblo volviera a mirarlo a él, y aún esos mismos jueces no conocían ni de Dios ni de su carácter, y cometían error tras error. Entonces, recordando que Dios no gusta de sacrificios, no se complace en el sacrificio humano, y hace mención específicamente allí a lo que sucede con Abraham y con Isaac, pues recordar este juez, Jefté, que vino y Dios le dio la victoria tal cual como Dios le dijo, y se va feliz, sí, Dios, gracias, te prometo que te voy a dar en sacrificio. Lo primero que ve ahí, lo primero que ve es a su hija, y la entrega en sacrificio, pero se le olvidó que Dios no se agrada del sacrificio humano. Entonces ya era un pueblo plagado completamente de las costumbres de ese tiempo porque el pueblo con el cual estaban mezclados sí se gozaba y sí se gozaba del sacrificio humano. Entonces ya pegados a una parte cultural increíble donde Dios dice, bueno, ya cansado de eso, bueno, viene Samuel, se acaba el tiempo de los jueces y con Samuel tienen un primer intento de rey antes que es el hijo de se me olvidó el nombre, de Gedeón. Em, pero pues él no es aprobado por Dios, Dios no lo determina, Dios no lo aprueba. Pero después sí, cuando el pueblo busca a Samuel, busca al sacerdote y le dicen, Samuel, queremos rey. Y eso vimos hace 8 días, que Dios dice, sí, listo, ¿quieren rey? Vea, el rey va a coger a sus hijos, los va a esclavizar, tendrán que manejarle sus carros, se los llevarán para la guerra y el ejército y esto, y una cantidad de consecuencias que uno dice, no, Dios, mejor quedémonos como estamos, estamos mejor. Pero no, el pueblo dice, sí, queremos rey. Es nombrado Saúl, ungido por Samuel. Pero después de Saúl viene David, ungido por Samuel también, y determinado por Dios, donde un momento en el que Dios dice, listo, Saúl, se acabó tu tiempo, es hora de que llegue David. Y con David hay una y mil historias muy bonitas. Algo importante por resaltar, y esto ya es nuevo hoy, que era un hombre con un corazón agradable a Dios. Uno dice, wow, agradable a Dios, increíble. Pero entonces uno empieza a ver una y mil historias de David y uno dice, oiga, pero David fue un hombre de guerra. De hecho, tanto fue así que cuando David le dice a Dios, yo quiero hacer tu templo, Dios le dice, no vas a hacer mi templo porque en tus manos hay mucha sangre. Has sido un rey de mucha guerra y no vas a construir mi templo. Pero ahí viene el pacto davídico. Y entonces en el pacto davídico se sigue entretejiendo ese camino que nos lleva a Jesucristo, que ya es el pacto mesiánico o el nuevo pacto. Vamos a aterrizar en eso. Entonces, antes de mirar Reyes, dentro de 8 días podríamos mirar algunos aspectos de David que son bien bonitos, bien interesantes de mirar. Antes de eso, pues vamos a ver sobre los pactos. ¿Qué es eso de los pactos? Es muy importante abordarlos, entenderlos, porque resulta que a nosotros, los hijos de Dios, nos han querido meter las manos a la boca. Lo peor es que nos las hemos dejado meter en cuanto a un pacto que hace Dios, y es el pacto de Noé, cuando Dios promete sobre la humanidad no volver a inundarla con agua como lo hizo. Y ahí hay un pacto muy bonito, muy precioso. Cada vez que sale el arco iris, es Dios recordándonos que Él cumple su promesa y no vuelve a inundar para juicio la tierra con agua, porque la inundación fue completa.
completa es completa. Ese es un pacto, el arco iris es un pacto. Ese debería ser uno de nuestros símbolos, de nuestras imágenes. Un arco iris representa la misericordia de Dios, no representa otra cosa. Pero hoy en día nos dejamos robar eso. O sea, hoy en día uno ve un arco iris y uno dice, ah, sí, eso es eh, un tema que ya tiene pues nombre propio, pero resulta que de mucho tiempo atrás el arco iris es un pacto de parte de Dios con la humanidad y lo estableció Dios, porque no es el hombre haciendo un pacto con Dios, no es Dios haciendo un pacto con los hombres, con la humanidad. Y el arco iris es parte de ese pacto. El arco iris nos recuerda su misericordia. Entonces, nos hemos dejado robar uno de los símbolos más bonitos de la misericordia de Dios. Recordémoslo como eso, como la misericordia de Dios. Así que comencemos. Entonces vamos a arrancar con Adán. ¿Listo? Entonces ahí hay un pacto, un primer pacto, el pacto adámico. Entonces, si quieren tomar nota, vamos a mirar varios pactos hoy. Vamos a mirar, wow, 6 pactos en total, son seis pactos, pero pues vamos a hacerlos así, seguiditos, porque lo más importante es entender que hay un camino, un camino perfecto que nos va a llevar al nuevo pacto que es Jesucristo, pero se necesitó trazar todo ese camino, o sea, no es que Dios haya dicho, bueno, vamos a hacer un pacto con Adán, ahora hagamos un pacto con Noé, ahora hagamos un pacto con Abraham, ahora hagamos un pacto con Moisés. Bueno, ahora hagamos ahora un pacto con David y por último voy a cambiar los pactos y voy a hacer un nuevo pacto. No, todo es un camino, todo es una línea, todo se entreteje perfectamente. Y en ese camino hay que entender el inicio y el final. Inicio, el pacto con Adán o el pacto adámico. Génesis, capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es como la pantorrilla, más o menos, creo. Aquí creo que hay un experto que nos podría decir exactamente qué viene siendo El talón, el talón. Ay, sí. gracias. Muchas gracias. Bueno, yo pensé que era más arribita. Bueno, el talón. Ese es el calcañar. Bueno, ¿y qué será eso de que em, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar? Bien. Cristo Jesús, es Jesucristo. Entonces, aquí viene ese hilo que Dios está determinando como un hilo conductor para entender un nuevo pacto que es Jesucristo. Y aquí sencillamente está hablando de que el enemigo, representado en la serpiente, Satanás, quería herir el corazón de Dios en cuanto a su creación. Pero Dios ya tenía determinado un plan donde el enemigo efectivamente alcanzaría a herir a Jesús, sí, porque más que a Jesús, a Dios mismo, porque el atentado frontal fue contra Adán y Eva, haciéndolos comer un fruto del cual Dios dijo, no pueden comer, no desobedezcan. Pero cuando Cristo llega, hiere al enemigo en la cabeza. Y una herida en la cabeza es mortal. Por eso nosotros tenemos libertad. Libertad. Recordemos que cuando ese pueblo llegó a la tierra prometida tenían libertad, pero en esa libertad ellos quisieron seguir siendo esclavos. En el momento en el que Dios dice, no, yo soy su rey, no quieran un rey, yo soy su rey. Un rey los va a esclavizar. No nos importa Dios, no nos importa, queremos un rey. Querían seguir siendo esclavos. Nosotros tenemos libertad en el Espíritu y en Dios. En Dios tenemos libertad y tenemos que comprender y entender esa libertad, disfrutarla. Es la libertad que Dios nos da. Entonces, esa libertad es gracias a que Jesús venció en la cruz. Y está haciendo referencia al sacrificio de Jesús, ese versículo 15. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, eh, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un pacto. ¿Por qué un pacto? Pues porque Dios determinó eso. Fue un juicio de Dios. Dijo, vea, cometieron un error, esta es la consecuencia. Pum, 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 pum. Hasta luego. ¿Cuándo paró eso? No, no ha parado. Todos trabajamos, todos tenemos que conseguir. Bueno, de pronto los tiempos han cambiado, culturalmente han cambiado bastante. Pero nosotros seguimos comiendo de la tierra, ¿no? O sea, la papita, mazorca, yo qué sé, arvejitas, las frutas. Bueno, todo lo que da la tierra, ¿sí me entiende? Ahí está, o sea, hay quienes tienen que cultivar con, con, con sufrimiento, pues porque, bueno, ya hay máquinas y todo el cuento, pero no es fácil. Eso no es que, ay, voy a echar una semillita de, no sé, de espinaca para que me dé una espinaca acá y mañana como espinacas. No, eso tiene su proceso. Y eso hace parte de ese pacto de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios determina una situación y ahí está inmerso Adán como protagonista y de ahí en adelante. Ahora, en Adán sí hubo de alguna manera una muerte, y es espiritual, porque ellos tenían relación con Dios directa. Ellos estaban en el Edén, y Dios se paseaba por el Edén y se comunicaban, hablaban, o sea, y cuando cometen este error, el pecado, ¡pum! Esa relación se rompe. De ahí en adelante se rompe. ¿Quién viene a restaurarla? Jesucristo restaura nuestra relación con Dios. Por eso hablamos del ministerio de la restauración. El ministerio de la restauración es, no, mentiras. Ay, Dios mío, se me olvidó. Ah, no tengo a Pau por ahí cerca. Ahorita lo recuerdo y les digo, pero específicamente es de la reconciliación ya. El ministerio de la reconciliación, que tiene que ver con restauración, pero es reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Somos, desde el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, somos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Solamente Jesucristo es puente para Él. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bien, entonces ahí vamos, comenzó esta historia de la humanidad, y ahí está. Entonces viene el siguiente pacto, y es el pacto con Noé. Eso está en Génesis. Bueno, si lo quieren anotar, yo lo voy a dejar por aquí para que vayan, lo miren. Vamos a mirarlo aquí rápidamente, pero no lo vamos a leer todo. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 27. Bien, dice el versículo 11 del capítulo 9 de Génesis. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cuál arco en las nubes? El arco iris. Por eso les digo, el arco iris es señal de un pacto de Dios, de un pacto con nosotros como humanidad. Y ahí está el pacto de misericordia. Entonces va el segundo pacto, un pacto que es con Noé. Si lo quieren leer completo, Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 27. Pero aquí está el resumen de lo que es el pacto de Dios. Tercer pacto, el pacto abrahámico o el pacto con Abraham. Entonces, miren la línea cómo se va entretejiendo. Bien, con el pacto o en el pacto con Abraham, pues hay bastantes versículos. Voy a mencionarlos acá. Si ustedes están tomando apuntes, los anotan. De todas formas, aquí en YouTube o los que nos están viendo por YouTube, hay una ventaja, uno pausa y bueno, ahí está más fácil. Porque hace parte de una secuencia, ¿sí? Se refiere a ese pacto de que su descendencia sería incontable. Se refiere a ese pacto específico, pero ese pacto apunta al nuevo pacto, apunta a Jesucristo, apunta al Hijo de la promesa, apunta a Jesús, porque nosotros somos parte
de la ascendencia de Abraham. Entonces, yo hace 15 días, no, en una de estas, cuando hablábamos de Abraham, les cantaba la canción, que es una canción de escuela dominical, ¿no? Entonces, otra vez se me olvidó esa canción. Se me olvidó, que dice que tú y yo somos hijos El padre, ¿qué? del padre ¿El Abraham. padre de Abel? Eh, Eso. El padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Hace referencia a que todos somos hijos de ese pacto, del pacto con Abraham. O sea, hijos del Padre Dios. ¿Sí? Entonces, claro, la referencia es a Abraham. Entonces, de ahí venimos. Entonces, no que nuestra descendencia sea específicamente desde Abraham. No, la descendencia que hoy reposa en Abraham es espiritual porque en Cristo somos llamados hijos de Dios. Es en Cristo. Entonces ahí viene un despertar espiritual, una reconciliación o una, sí, reconciliación con el Padre. ¿Sí? Lo que se rompió allí con Adán y Eva, Jesucristo lo vino y lo restauró, lo hizo nuevo. Entonces, en cuanto al pacto de Abraham, si los quieren leer, están en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, Génesis capítulo 15, versículos 1 al 18 y Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Vamos a leer uno de esos, el del capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 8. Importantísimo. Aquí está una de las conclusiones de ese pacto que Dios está haciendo con Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Es la manera como lo narra aquí esta versión, ¿no? Pero es algo así como pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso es muy bonito porque en Jesucristo vemos cómo es para siempre. Y para siempre es nuestra esperanza en Cristo, una vida eterna para siempre. Entonces ese pacto no se caduca. Que hay muchos que dicen, no, es que está el nuevo pacto y el antiguo pacto. El antiguo pacto es solo el Antiguo Testamento, no, es el nuevo pacto. No, es una línea perfecta. No significa que entonces yo desecho lo que Dios hizo antes y no es que es Cristo nomás, es solo Jesucristo. Es como si Dios hubiera llegado a un punto en la historia donde hubiera hecho, me tocó hacer una pausa. Venga, lo pienso bien y replanteo mi plan. No, el plan fue perfecto desde el principio, desde la creación misma. Ahí ya venía el plan, era perfecto. Era perfecto, o es perfecto porque es perpetuo, continúa, continúa. Entonces miren la perfección de ese pacto. Aquí estamos en el pacto de Abraham y el pacto de Abraham le apunta a quién? A Jesucristo y a nosotros como hijos de Dios. El pacto mosaico o de Moisés, que después viene a ser más o menos transformado como el pacto israelita, pero es lo mismo, ¿sí? En resumen es lo mismo. Israelita se refiere a la tierra prometida, entonces el pacto con Moisés es sal de Egipto, sal de allá que te llevó a la tierra prometida. Y la tierra prometida, una vez más, es otra figura de Jesucristo. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Entonces, miremos el pacto de Moisés. Ese está en Deuteronomio. Bueno, es un poco largo. Si lo están anotando, bueno, yo lo voy a resumir porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Pero para los que están anotando, está Deuteronomio del capítulo 27 al capítulo 30. Son tres capítulos, 27, 28, 29, 30, cuatro capítulos. Y allí entonces nos vamos a encontrar con ese pacto de Dios
al pueblo por medio de Moisés. Nos dice Moisés, ven que tú eres el llamado y vas a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y lo vas a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. O sea, la bendición es abundante y sobreabundante. En Jesucristo, nuestra bendición es abundante y sobreabundante, porque no solamente es ahora, sino para siempre, y no solamente para siempre, sino que tenemos esperanza en que Él vuelve por nosotros. Entonces, hay bendición abundante y sobreabundante. Y sobre eso vienen promesas muy bonitas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, pídale al Padre. Si usted me conoce, conoce al Padre. Pídale. Porque ¿qué padre? Su hijo viene y le pide pan y en vez de pan le da piedras, o le pide pescado y en vez de pescado le da alacranes. No, dice Jesús, ni siquiera la humanidad siendo tan mala. Ni siquiera. Ahora, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos y que lo conocen por mí? ¿Mm? Jesús es claro en decir que es por mí que conoce. O sea, si conocemos el amor de Jesús, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Hay que pedirle a Dios. Hace parte de la bendición y hace parte de la instrucción de Dios. Pidámosle. Hay que pedirle. Ahora no trata de pedir, ay, sí, gracias Dios, quiero becas, quiero casa, quiero carro, quiero dinero, quiero. Recordemos a Salomón en cuanto a ese diálogo con Dios, donde Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y él no pide riqueza, él dice, bueno, Dios, dame sabiduría para poder dirigir bien a tu pueblo. Y Dios le da en sobreabundancia. Dice, por cuanto pediste sabiduría, te daré mucho más de lo que pediste, porque no pediste riquezas. Así debemos pedir a Dios. No significa que no le podamos pedir, o sea, Dios conoce nuestra necesidad y así como la conoce, pues es bueno pedirle, es bueno hablar con Dios. A veces no hablamos, hablemos con Dios. Hablar con Dios es lindo, hace parte de eso. Bien, el siguiente pacto es el pacto davídico. Está en Segunda de Samuel, leámoslo rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 19. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 19. Entonces dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Vamos a irnos al versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ay, ahí ya está estableciendo un hilo genealógico, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces uno dice, ah, Salomón. No, Salomón viene a ser otra figura de Jesucristo edificando un templo para Dios, pero Cristo es el que edifica el templo en él para Dios y determina que nosotros podamos ser templo de Dios, porque somos reflejo de Cristo. Entonces es un pacto impresionante, pero a veces uno se queda que, ah, sí, pasó con el hijo de David, ¿no? Con Salomón. No, Dios está hablando de Jesucristo. Dios va más allá. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está hablando Dios de un pacto perpetuo. Está estableciendo un pacto con David. Ahí está el pacto de Dios. Bonito, impresionante. Entonces recuerden, está en 2 Samuel capítulo 7 versículos del 8 al 19 para que lo quiera leer completo, pero está estableciendo ese pacto que se viene a dar en Cristo. Entonces fíjense que hay un hilo. Ningún pacto está independiente de ningún otro, o sea, hay un hilo perfecto. Y en cuanto a este pacto davídico, viene el nuevo pacto, ¿no? Entonces, pues para los que están anotando, está en Jeremías capítulo 31 hablando del Antiguo Testamento y haciendo mención del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero además de eso nos lo encontramos también en Mateo capítulo 26, versículo 27, ya lo vamos a leer, capítulo 28 y Hebreos capítulo 8, versículo 8. Vamos a leer dos, vamos a leer Mateo 26, 27. Mateo capítulo 26, versículo 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús en la última cena haciendo mención de lo que venía.
el sacrificio para su muerte en la cruz, su sangre, la que nos redime, la que nos limpia. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Se me perdió. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En conclusión, el nuevo pacto nos cubre a todos. Si hablamos de los antiguos pactos, eran los pactos que se habían de cumplir en Jesucristo. Porque si hablamos de la ley, pues nadie podía cumplir la ley. De hecho, nosotros tampoco podemos cumplirla en nuestras fuerzas. Es por Cristo, porque Jesucristo cumplió la ley a cabalidad, a la perfección, no falló. Y eso hace que podamos ser redimidos por su sangre. Entonces, fíjense esa línea de pactos tan bonita. Dentro de 8 días estaremos viendo entonces qué pasó con David. Mirar cómo Dios establece entonces a partir de él la genealogía por la cual llegaría Cristo Jesús como el Rey prometido, en redención para todos. El cumplimiento de un plan perfecto que nace desde el principio en el corazón de Dios y comienza en esa historia con Adán y Eva, pero es lineal, lineal, todo es lineal. Damos gracias a Dios porque Dios nos edifica, nos enseña por medio de su palabra y nos afirma en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, gracias Dios por este tiempo tan bonito y especial que nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que hoy hemos estado aquí, de los que nos ven por YouTube en diferido, Señor. Señor, te doy muchas gracias porque tú has establecido un pacto perfecto y perpetuo que es en Cristo Jesús desde el principio de los tiempos. Y entendemos el propósito de tu palabra y la bendición que tienes para con nosotros. Gracias por ese ministerio de la reconciliación contigo. Estamos llamados a ejercer ese ministerio. Un ministerio no es más que una administración que tú nos das de un don, y ese don es mostrarle al mundo entero que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados contigo. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre, por tu sacrificio y por la eternidad. Te damos gracias porque somos ahora llamados linaje escogido, pueblo y sacerdocio para ti, Señor, donde tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.